Bienvenidos una vez más a Kanateca. Seguramente habéis visto alguna vez en Amazon o en AliExpress este tipo de barreras protectoras que principalmente están pensadas para el transporte de animales, pero que también pueden ser útiles si tenemos que usar el coche como furgoneta, ya que también pueden colocarse en los respaldos de los asientos delanteros. No son muy caras, estamos hablando de unos 30 euros aproximadamente, pero para un uso ocasional, y si no queréis gastaros ese dinero, quizá os resulte útil este sencillo y barato bricolaje que además no ocupa espacio. De nuevo, nuestro colaborador Javier Sánchez es quien ha realizado el montaje. Buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo con la bandeja hacemos separación de maletero a modo de rejilla. Para ello vamos a utilizar esos tacos de persiana que estamos viendo puestos ya en los laterales pegada a la moqueta. Están atornillados. Ahora después os explicaré cómo hacerlo. Y ahora veréis cómo quedaría. Estáis viendo los asientos abatidos y ahora voy a proceder a quitar lo que es la bandeja. Le daremos la vuelta, la pondremos metida aquí a mano y ahora los tacos, ¿vale? Esos tacos que hemos visto que estaban aquí y aquí es donde encajan cuando encajaban aquí y aquí. Y ahora para ello, ¿qué haremos? Echaremos los asientos para atrás, pues lo voy a echar ya. Al decir los asientos me refiero a los respaldos. Y para que quede bien centrada la bandeja y tengamos el impedimento de que se vaya para adelante la carga que pudiéramos tener, entonces los reposacabezas traseros se levantan hasta arriba del todo para proteger más lo que es la carga. Bueno, aquí hemos visto que he abierto un trozo de la moqueta para poder poner el taco como lo habíais visto allí puesto en el vídeo. Vale. Para ello cogemos un alicate, una arandela y el propio tornillo que tiene el taco de la persiana. Lo introduciremos por aquí hasta que salga. Una vez que salga, pues entonces ya cogeremos y pondremos el taco de persiana, pero no por donde se pone normalmente, sino a la vuelta que he abierto yo la cabeza, porque es la medida que coincide. Esta medida de aquí donde estoy señalando con el dedo es la que coincide con lo de la bandeja. Enroscamos. Como entra justo con la moqueta, pues ahí quedaría ya presionado. Pues nada, ahí lo vemos. Luego después hacemos así, cerramos la moqueta y parece que ahí no ha ocurrido nada. Ahí está. Tenéis que fijaros mucho para que se vea la apertura ahí de la rajita para poder hacerlo. Bueno, pues ya está, así sería el tema. Bueno, aquí vemos las medidas. Quedaría justo desde donde está el filo de plástico a donde está el eje del tornillo, serían 5 centímetros, ¿vale? Aquí amplio el plano, 5 centímetros. Y luego después, desde el filo de fuera a el eje del tornillo, 2 centímetros, ¿vale? Y quedaría perfecto. Igual hacemos en el otro lado. Bueno, como yo soy pro, yo me he fabricado unos tacos, ¿vale? Para que me encajaran perfectamente ahí. Después de haber hecho la prueba con lo de la persiana, pues así es como lo he dejado yo. Y así es como quedaría de la misma manera el taco de persiana. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos la semana que viene. Adiós.